Bienvenidos a Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre tus derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocer para poder ejercerlos en todo momento y en todo lugar. El 13 de julio se conmemora el Día Internacional del TDAH y en esta edición de hoy hablaremos sobre los derechos fundamentales de la población que tiene esta condición. Para absolver todas nuestras dudas, contaremos con la participación de Hugo Guamán. Él es adjunto para el derecho a la salud y también jefe del programa de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Definitivamente creo que el tema a tratar hoy día es muy importante, muy relevante, porque es visibilizar una problemática que se viene dando constantemente, sobre todo en la población infantil, y que el Estado tiene que abordar para manejar estas condiciones. Para empezar esta conversación, coméntenos, ¿qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que generalmente se produce o se concibe en el nivel de maduración del sistema nervioso central cuando está en la etapa de gestación, y que se diagnostica principalmente en los primeros años porque es cuando se presentan, digamos, los síntomas o los signos que puede tener un niño. Pero también hay casos en los cuales se puede diagnosticar en etapa adolescente o en etapa adulta, se han visto muchos casos. Entonces, en ese sentido es un trastorno del neurodesarrollo. Doctor, ¿y se conoce cuánta población tiene esta condición en el país? Bueno, hay muchas estadísticas. Principalmente en Lima Metropolitana estamos hablando del 7.2%, del Instituto, digamos, de Salud Mental estamos hablando del 12%. Si miramos data de nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud habla alrededor del 10%. Pero lo cierto es que es frecuente, ¿no? Se produce, como te digo, principalmente en niños. Y esta es una dinámica que paulatinamente vamos diagnosticando más. Doctor, y precisamente, ¿quién hace este diagnóstico? Por ejemplo, ¿a dónde debería acudir una persona para que un personal de salud lo pueda evaluar? Sí, en el tema del TDAH, si bien es cierto el abordaje es multidisciplinario, estamos hablando de docentes, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, terapistas. Estamos hablando también de terapia ocupacional, también estamos hablando de los médicos, principalmente el médico especialista, ¿no? Puede ser un neuropediatra, puede ser un neurólogo o un psiquiatra, ¿no? Que son los que diagnostican. Pero la intervención, el abordaje, tiene que ser todo este grupo multidisciplinario, incluida la familia y la escuela, que son parte importante, digamos, de poder tener una buena intervención en niños con TDAH. Esta forma que usted menciona, que tiene que ser multidisciplinaria, también, por ejemplo, debería recoger la apreciación de un nutricionista, por ejemplo, ¿no? De los educadores, quienes usted menciona como quienes ven las primeras características o las primeras alertas de una persona con esta condición. Sí, el tema nutricional es muy importante en pacientes con TDAH, pero principalmente los docentes, porque son los docentes que se dan cuenta cuando un niño es, entre comillas, muy inquieto, muy travieso o no le presta atención a la dinámica que ellos establecen dentro de su aula. Entonces ven que su avance no es igual al de los otros niños. Entonces la mayor cantidad de pacientes que tienen TDAH son diagnosticados o son evaluados o son vistos, son referidos por, digamos, el docente. Y el docente habla con los padres o habla con un psicólogo en establecimientos educativos que tengan psicólogos para que después sean derivados a un médico especialista para ya, digamos, darle el manejo definitivo, ¿no? Doctor, ¿y una persona puede acudir a cualquier centro de salud del Estado, o sea, del MINSA o de salud, para poder acceder a este diagnóstico? Claro, el ciudadano peruano, independientemente de su edad, sea niño, adolescente, adulto, si tiene un seguro, que ya todos los tenemos el acceso al servicio de salud. En los lugares más alejados, principalmente hay establecimientos del primer nivel o hay los centros de salud mental comunitarios. Ahí hay especialidades que se dedican exclusivamente a ver estas condiciones en los niños
o en los adultos también. Entonces ahí sería un buen lugar para poder ir y buscar, digamos, ayuda profesional. Pero si es que no encontramos, los hospitales también. En los hospitales hay pediatras, hay neurólogos, y ya ni qué decir de institutos que ya son más especializados. En Lima tenemos el Instituto Salud Mental, Hermilio Valdizán, el Arco Herrera, varios institutos que también, digamos, son parte de esta red de establecimientos de salud que podrían ser atendidos los pacientes con TDAH. Y ahí también siguen estas terapias, por ejemplo, ocupacionales, claro, de conducta también. Tienen, por ejemplo, los centros de salud mental comunitarios tienen psiquiatra, tienen psicólogos, terapistas, ¿no? Educadores, visitas domiciliarias. Entonces sí hay, el Estado ya está respondiendo mucho a esta dinámica. Es más, parte de esa respuesta ha establecido que se haga un plan. Hay una ley, ¿no? Una ley para las personas con TDAH y un plan de implementación en los próximos años para abordar justamente la problemática de TDAH en el país. Muy importante toda esa información que nos viene compartiendo, sobre todo lo que usted menciona, que es importante tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico de un personal médico para poder intervenir a tiempo en estas condiciones que pueden padecer muchas personas. Doctor, ¿y cuál es la normativa vigente que ampara los derechos de las personas que tienen TDAH? En el Perú, el año 2019 se ha aprobado la ley 30956, que es una ley que favorece, digamos, la protección de los pacientes con TDAH. Y ya el año 2024 se ha aprobado el reglamento de esa ley justamente para hacer un plan de intervención que aborda tres ministerios de salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y esta normativa que está vigente, ¿cuáles son sus principales características o qué es lo que busca? Mira, lo que se busca con el plan es que el Estado responda a una necesidad que ya, digamos, está siendo visibilizado. Principalmente el Ministerio de Salud tiene que aumentar la cantidad de atenciones en un 10% de la población con TDAH. Al Ministerio de Educación, principalmente el tema es la adecuación de su currícula, ¿no? Entendemos que en esta diversidad de niños que hay en un aula, si hay un niño con TDAH, tiene que tener una, digamos, adecuación curricular para poder atender sus necesidades. Y con el MIDIS, principal es capacitar a todos sus programas sociales para que lleguen a la población o a los padres de familia y también se pueda entender más cuáles, digamos, son los signos, los síntomas, cómo es la intervención o el manejo de un niño o paciente que tenga TDAH. ¿Y cuál es la agenda pendiente, en todo caso, de las instituciones del Estado para abordar de forma más idónea, más completa, todas las barreras, ¿no? Todas las dificultades que puedan enfrentar las personas con TDAH? Miren, en general, los trastornos del neurodesarrollo no son muy visibles para la sociedad ni para el Estado. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención para que toda la población que tenga esta sintomatología pueda ser diagnosticada en ese establecimiento de salud, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? O profesional médico que haya sido capacitado en estas competencias para poder desarrollar. Pero no solamente diagnosticarlas, porque una vez que tú lo diagnosticas, hay que rehabilitar o hay que darle el manejo para poder, digamos, darles las terapias respectivas. Y esas terapias también no se encuentran a nivel nacional, sino focalizados generalmente en capitales o más en la parte privada que el mismo Estado no te las brinda, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una agenda pendiente como sociedad, como Estado, para que podamos mejorar y fortalecer nuestro servicio de salud y brindar todas estas competencias que se necesitan a nuestros trabajadores para que puedan intervenir oportunamente. Y también podríamos mencionar que una agenda pendiente es concientizar, ¿no? Y sensibilizar a la sociedad sobre esta condición que padecen muchas personas en el mundo y sobre todo también aquí en nuestro país. Definitivamente el tema de sensibilizar a la sociedad es para que no se estigmatice ni se vea mal, digamos, tener una condición, en este caso el TDAH.
y también a los padres, porque es fundamental el manejo, el cuidado que pueden dar los padres con estos niños, justamente para ir modulando el tema conductual o para ir fortaleciendo ciertas habilidades que ellos ya tienen para que se puedan insertar adecuadamente, digamos, al tema laboral, al tema educativo, ¿no? Y quizás también algunas situaciones de discriminación que puedan presentarse en los centros educativos, como usted también menciona, en los centros laborales. Sí, ahí definitivamente el trabajo, como te digo, es multidisciplinario. Cuando uno trabaja con los docentes, se tiene que hablar muy bien el tema de la estigmatización, que trabaje mucho con sus compañeros de clase, ¿no? En el tema laboral, definitivamente, ahí hay que trabajar mucho, sobre todo en el tema de trabajo en equipo, resiliencia, ¿no? Hay muchas conductas que se pueden trabajar para que una persona que tenga TDAH pueda desarrollarse de forma, entre comillas, adecuada. ¿Por qué? Porque un trastorno del neurodesarrollo no se cura. Ya hay que tener consciente de que un trastorno del neurodesarrollo es una condición que naces y vas a, digamos, terminar tu vida con esa condición. Pero sí en el camino vas a modular, puedes contrarrestar muchas de los síntomas, digamos, y hacerte, digamos, muy competitivo dentro del ámbito laboral o de la sociedad, académico, en todo sentido. Muy bien, doctor. Muchas gracias por toda esta información que nos comparte. Esperamos también contar en otro momento con usted en una siguiente edición de Defensoría en Directo para hablar sobre otros temas vinculados al derecho a la salud y también al derecho de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Aprovechamos en compartir la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, el 0800 15 170. Esta línea está totalmente habilitada para todos ustedes si es que quieren recibir algún tipo de orientación o sienten que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Nos vemos en una siguiente edición de Defensoría en Directo.